¿Sí me oyen? Me parece muy bien. ¿Listos? Ok. Muy bien. Miren, empezamos hace un par de semanas esta serie titulada Si quieres caminar sobre las aguas. Llegamos a la conclusión de que tienes que salir de la barca. La semana pasada hablábamos cómo esta historia que vemos en la Biblia no es una historia acerca de algunas personas que tienen regalos de Dios y otras personas que no los tienen. Hablamos de que todos recibimos regalos de Dios y Él espera una contribución de todos. Ay, Dios mío, ok. Y Él espera que haya una contribución de absolutamente todos nosotros. Y la pregunta con la que terminamos la semana pasada fue, ¿cómo podemos discernir cuál es el llamado que Dios nos hace? Pedro lo escuchó clarito, pero ¿cómo le podemos ser nosotros para discernir ese llamado? Eso es en lo que nos vamos a concentrar el día de hoy. Es un montón de información, así es de que vamos a darle gracias y vamos a estudiar cómo discernimos nuestro llamado. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de venir a estudiar tu palabra, de declararte nuestro amor. Señor, sabemos, Padre, que cuando estamos haciendo tu voluntad, empezamos a molestar al enemigo y entonces trata de hacer todo lo posible por distraernos, porque no pongamos atención, porque no nos conectemos contigo. Por eso voy a pedirte en este momento, Señor, que nos ayudes a relajarnos totalmente en ti, que se nos olvide en este momento cualquier falta de conexión que tuvimos, cualquier distracción por culpa de las fallas del equipo. Ayúdanos a poner nuestra mente en ti en este momento, Señor. Sabemos que tu Espíritu tiene un mensaje para cada uno de nosotros y nuestra oración, Señor, es que llegue a cada uno de estos corazones que estamos aquí precisamente lo que necesitamos escuchar para que esa palabra que entre al corazón sea una semilla que dé mucho fruto, Padre. Entonces te pedimos que nos ayudes a concentrarnos, que hables a nuestro corazón, que podamos escucharte, Padre. Te lo pedimos en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, antes de empezar, una llamada de precaución, dice su programa, antes de salir de la barca. Es algo que vamos a repetir consistentemente porque en este tipo de mensajes es a veces peligroso. Miren, no sé si han oído la historia de un hombre que llega al cielo, es una historia verídica, ¿no? Llega al cielo y se encuentra con San Pedro y está él con su tablita, ¿no? En la entrada viendo a ver quién pasa a hablar con Dios y quién no. Entonces le dice, ¿recuerda usted algo que haya sido de mucho mérito, que valga la pena mencionarse antes que lo deje presentarse ante Dios? Entonces el Señor se pone a pensar y dice, sí, dice, en una ocasión iba yo manejando y veía a un grupo de motociclistas que se veían medio intoxicados, que estaban abusando de una jovencita, y entonces detuve el vehículo de un enfrenón, me paré frente de ellos y les grité, déjenla de inmediato. Y cuando me ignoraron, tiré las motocicletas de una patada, se levantó un hombre enorme con una argolla en la nariz lleno de tatuajes, le arranqué la argolla y le di una bofetada. Y San Pedro queda impresionado y dice, no me diga, ¿y cuándo fue eso? Dice, vas como 2 minutos, más o menos, ¿no? ¿No? Rápidamente llegó, ¿no? O sea, miren, hay una diferencia enorme entre la fe, la devoción, el seguir un llamado y la necedad, ¿ok? Muchos escritores bíblicos, autores y estudiosos de la Biblia han discutido entre ellos si lo que hizo Pedro al salir de la barca fue un acto de devoción o fue simplemente un impulso típico de Pedro. Pero como vimos hace unas semanas en Mateo 14, 28 y 29, ¿verdad? El intercambio entre ellos sucedió así. Pedro le dice, Señor, si eres tú, ¿verdad? Mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. O sea, como lo analizamos en ese entonces, Pedro no le pidió simplemente que lo dejara caminar sobre el agua. Le pidió una orden para que lo mandara hacia él. ¿Ok? Y miren, conociendo a Pedro, como hablábamos en ese momento, lo sorprendente es que pidió permiso, porque era muy impulsivo. Pero aquí yo creo que Mateo está tratando de dejar algo muy en claro. Dice, el que controla las caminatas sobre el agua no es Pedro, es Jesús. O sea, el poder que Dios nos da para caminar sobre el agua, ¿se acuerdan lo que caminar sobre el agua significa? Son esas cosas que Dios nos pide que hagamos que no podemos hacer más que en su poder. Nosotros solos no podemos. Pero ese poder que nos da, no nos lo da para que nosotros lo usemos cuando queramos, para lo que nosotros queramos, no. Nos lo da para que hagamos cosas cuando Él nos manda de acuerdo a su plan. He visto a muchas personas cuando escuchan mensajes como el que estoy a punto de predicar,
tomar decisiones precipitadas, tomar decisiones en riesgo, y después las disfrazan del lenguaje espiritual. Pero en realidad lo que hicieron fue atrabancarse para hacer cosas cuando Dios no los llamó. El día de hoy nos vamos a dar cuenta que salir de la barca requiere mucho más que valor, requiere para empezar sabiduría para hacer las preguntas correctas, va a requerir mucho discernimiento para estar seguros que estamos escuchando la voz de Dios, y mucha paciencia para esperarnos a escuchar su llamado y para seguir perseverando aún en medio de circunstancias adversas. Entonces, antes de salir de la barca, recuerden, ya lo dije una vez, pero lo voy a repetir muchas veces, dice su programa, debes estar seguro de responder a un llamado y que es Jesús quien lo está haciendo. ¿Okay? No es simplemente salir de la barca en el momento que tú crees que te habló, tienes que estar seguro que es Él, que es un llamado que viene de Jesucristo para ti. ¿Okay? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de el llamado, dice su programa abajito, el llamado. Dice, antes de analizar cómo discernirlo, necesitamos entender cuál es la naturaleza del llamado, es decir, ¿a qué me puede estar llamando Dios? ¿Cuáles son las posibilidades de lo que me está pidiendo que haga? Porque eso nos va a ayudar a identificar cuando realmente es un llamado y cuando no lo es. Miren, déjenme hacerles una pregunta teológica. ¿Qué creen ustedes que hace Dios en el cielo todo el día? ¿Qué se les ocurre que estará haciendo todo el día Dios en el cielo? Miren, si piensan en esa pregunta, fíjense, piensen por ejemplo en gente que toma vacaciones extendidas. Invariablemente llega un momento en que la pregunta que se hacen es, ¿qué hacemos hoy? ¿No? Porque tienes mucho tiempo, ¿no? Fíjense, ¿cuál es la queja principal de los niños durante el verano? Estoy aburrido, ¿no? Ya me aburrí. La gente que se retira y ya no trabaja, ¿cuál es su queja principal? Ya me aburrí. Y por eso se vuelve tan popular la televisión, los videojuegos y ese tipo de cosas, porque lo que necesitamos es entretenernos cuando tenemos mucho tiempo. Bueno, esas cosas obviamente crean una vida vacía, que ahorita vamos a platicar más de eso, pero vamos a regresar a Dios. ¿Qué hace Dios todo el día? Dios tiene toda la eternidad. ¿Qué hará con todo ese tiempo? Hay gente que piensa que todo lo que hace Dios desde el cielo es estar observando, ¿no? Que creó la tierra, puso a la gente y dijo, como me estaba yo aburriendo ahora, uy, no, o sea, que nada más está viendo lo que hacemos. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que Dios se la pasa todo el tiempo trabajando. Todo el tiempo. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento nos dicen que Dios trabaja, y les voy a enseñar algunos versículos por si no me creen. Salmo 104, versículos 13, 14 y 24 dice, desde tus altos aposentos riegas, en tiempo presente, riegas las montañas. La tierra se sacia con el fruto de tu trabajo, haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento. Yo siembro, pero Dios hace que crezca. Dice, oh Señor, cuán numerosas son tus obras. O sea, todo el tiempo está haciendo cosas para trabajar. Salmo 121, versículos 2 al 4, dice, mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece. ¿Qué está diciendo? Dios está al pendiente de las cosas que tiene que hacer en todo momento. No se distrae, no se echa una siesta, no lo agarras descuidado, no dice, voy a ver un rato a Francia y mientras deja México. No, todo el tiempo está pendiente de todos. Y si vean en el Nuevo Testamento, Jesucristo desde que llegó a esta tierra estuvo trabajando como carpintero 30 años y después en un ministerio otros 3 años. Y cuando le cuestionaban los judíos por qué trabajaba en Sabbat, ¿se acuerdan? Fíjense lo que les contesta en Juan 5:17. Mi Padre aún hoy está en presente, está trabajando y yo también trabajo. Entonces queda establecido que ¿qué está haciendo Dios todo el día? Trabajando, ¿ok? Ahora, en el Génesis nos dicen que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Para qué fuiste creado? Díganlo. Para trabajar sin miedo, ¿no? O sea, fuimos diseñados para trabajar, ¿ok? Tú fuiste diseñado para crear, para dirigir, para estudiar, para organizar, para sanar, para cultivar, para enseñarle cosas a otras personas, para trabajar. Ese es nuestro llamado. Miren, una de las cosas más trágicas en la mente del ser humano es cuando llega uno a pensar que tener éxito significa llegar a un punto en tu vida en donde ya no tienes que trabajar. ¿Verdad? Esa es una incoherencia. Porque el ser humano obtiene su razón de existir, le da sentido a su vida el perseguir objetivos elevados. Dice, en su libro El hombre en busca de sentido,
Víctor Frank identificó este fenómeno que la Biblia viene describiendo desde hace mucho tiempo, y creo que ya se los había platicado. Víctor Frank fue un psicólogo judío que estuvo en un campo de concentración nazi, y él decía que con verle la mirada a la gente podía determinar quién iba a sobrevivir y quién se iba a morir. Y cuando se puso a investigar qué tenían en común los que tenían esa mirada en donde estaban decididos a sobrevivir, era porque todos tenían un propósito que cumplir fuera del campo de concentración. Tenían un objetivo a perseguir. Querían escribir un libro, querían escribir una obra de teatro, querían escribir música, querían encontrar a su familia, querían encontrar a sus hijos. O sea, tenían algo que decían, tengo que salir de este campo para hacer eso. Y eso le daba sentido a su vida porque estaban dispuestos a resistir las torturas del campo con tal de poder cumplir con ese objetivo. Entonces eso le daba sentido a su vida. Víctor Frank, muchos años después, salió de ese campo de concentración, escribió casi 22 años después un libro que se llamó Ante el vacío existencial, en donde él decía que lo aterrador de la sociedad en la que vivimos es que él ahora ve la mirada perdida de la gente que sabía que iba a morir en la cara de la gente en la calle, en las oficinas, en los camiones. O sea, es gente que no le encuentra sentido a la vida, no tiene propósitos elevados por los cuales vivir y están muertos en vida. Y entonces, como psicólogo, fíjense, decía que la gente se encontraba entre dos extremos regularmente, entre la necesidad y el aburrimiento. Dice, la gente o está en necesidad y entonces está desesperada porque no le alcanza, porque no puede, porque quiere pagar para la salud de sus hijos o para la comida de sus hijos o para la casa o lo que sea y no puede. Pero cuando rompen la barrera de la necesidad y empiezan a tener prosperidad, entonces caen en el aburrimiento. Entonces, o están en necesidad o están aburridos. Y entonces se sienten deprimidos, se sienten como que alguien los engañó, ¿no? Porque alcanzaron los objetivos que perseguían, pero de todas maneras se sienten aburridos. ¿Por qué pasa eso? Víctor Frank no leía su Biblia, evidentemente. Porque la Biblia nos dice que el problema con eso es que estamos persiguiendo los objetivos equivocados. ¿Cómo es posible que una persona persiga los objetivos equivocados? Te voy a decir cómo funciona. La Biblia nos dice que el problema es que nos amoldamos al mundo. Es decir, empiezas a perseguir las mismas cosas que todo el mundo persigue y entonces caes en la trampa en la que todo el mundo cae. Fíjense, en Romanos 12:2, Pablo dice, no se amolden al mundo actual, es decir, no estén persiguiendo lo mismo que persiguen todos, dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Dice, tienes que renovar la manera en que piensas, cambiando lo que tengas ahí adentro por la verdad de la palabra de Dios. Dice, y si haces eso, ¿qué pasa? Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En otras palabras, fíjate, la gente trabaja arduamente para tratar de alcanzar lo que piensa que hacen felices a otras personas. Ven a otros que tienen ciertas cosas y parecen felices y queremos alcanzar las mismas cosas. Pero la verdad es que solo hay una forma de alcanzar plenitud. La Biblia dice que es viviendo para la voluntad de Dios, viviendo para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa todo esto que les acabo de decir? Fíjense, tú y yo fuimos puestos en este mundo para trabajar, pero evidentemente no es para trabajar para beneficio personal, sino para gloria de Dios. Y lo que la Biblia nos enseña es que darle gloria a Dios significa amarlo a Él y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En otras palabras, esta es la naturaleza de tu llamado, dice su programa, es usar los dones y talentos que recibiste para servir a otros y a través de ello amar y honrar a Dios. Esa es la naturaleza del llamado. Es tomar todo lo que Dios puso en ti, todos los dones, todos los talentos, toda la experiencia, todas las cosas que Dios te da, usarlos para servir a otras personas, porque a través de servir a otras personas estás amando y honrando a Dios. De eso se va a tratar tu llamado, lo que tu llamado sea, Ahí podríamos terminar el mensaje y decir, ok, vamos a orar, ¿no? Ya entiendes la naturaleza de tu llamado, pero les voy a decir cuál es el problema con esto. No todos los llamados se escuchan claramente, ¿están de acuerdo? O sea, quisiéramos que nuestro llamado sonara como el de Pedro, ¿no? Hay veces que oramos y decimos, Señor, háblame como a Pedro, ven, ¿no? Yo me pregunto si un día nos hablara, ¿qué cara pondríamos? Pero es lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, la pregunta entonces es, ¿qué tengo que hacer para descubrir mi llamado con claridad? ¿No? Es la pregunta que está en su programa. ¿Qué cosas puedo hacer yo que me ayuden a discernir con más claridad cuál es el llamado para mi vida? Miren, hay varias cosas, pero tenemos que empezar con el fundamento. Hace ya muchos años, dos actores que en ese entonces eran muy famosos,
John Belushi y Dan Aykroyd protagonizaron una película que se llamó The Blues Brothers, los hermanos Blues. ¿Alguien de mi generación aquí vio esa película? Mi papá, ok. Sergio. O sea, fue una película muy simpática porque, fíjense, les voy a decir de qué se trata. Estos dos interpretaban a dos ex convictos que tenían aspiraciones musicales y estaban tratando de juntar fondos para un orfanatorio. Pero la broma de la película es que cada vez que les preguntaban a ellos, ¿y usted a qué se dedica, no? Ustedes dos, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? Decían, estamos en una misión que nos encargó Dios. Y todo el mundo se reía, era una broma. Pero déjame preguntarte una cosa a ti. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces aquí? ¿Para qué existes? ¿Qué estás haciendo en esta tierra? Porque si lo piensas, te vas a dar cuenta que la historia de los Blues Brothers es tu historia. Tú estás en este mundo en una misión que te encargó Dios. No estás aquí por casualidad. No eres un accidente de la naturaleza. Estás aquí a propósito para algo. Y se les voy a enseñar algunos versículos para que vean lo específico de esto. El Salmo 139, un día de estos léanlo despacito para que vean todo lo que dice acerca de ti. Les voy a leer el versículo 13. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. ¿Oyeron la palabra que utilizó? Dice, me entretejiste en el vientre de mi madre. Bien, yo no soy muy ducho para el tejido, la verdad no tengo idea de cómo tejer, pero ¿saben quién es buenísima para tejer? Mi mamá. Hace unas cosas que la verdad te sorprende. Las veces, ¿dónde la compraste? No, la tejí, no lo puedes creer. Dices, wow, ¿no? Le he enseñado a mis hermanas a tejer, a todas sus nietas, bueno, a muchas de sus nietas. Entonces yo he llevado a Kat, ¿verdad?, con ella para que le enseñe a tejer. Y yo no aprendí nada, pero les voy a decir lo único que entendí. Tejer asume un plan. Nadie teje diciendo, pues tú teje y luego a ver qué sale, ¿no? Imagínate lo que va a salir, ¿no? O sea, todas las niñas aprenden con la primera prenda, que es la más fácil, que es una bufanda, ¿no? Pero luego si quieren hacer una gorra, si quieren hacer un chaleco, si quieren hacer un suéter, eso asume un plan por adelantado de qué vas a hacer con lo que estás tejiendo. La Biblia dice, Dios te entretejió a ti, es decir, tenía cosas pensadas para ti y te hizo específicamente pensando en algo en lo que te ibas a convertir, ¿ok? En Mateo 28, 19, Jesucristo en persona nos dijo cuál era el llamado general. Dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, yo no sé cuál es tu llamado, pero lo que sí sabemos de estos dos versículos es que Dios te entretejió específicamente para Él y tiene que ver con la extensión de su reino. Tiene que ver con hacer discípulos de todas las naciones. O sea, ¿oyes lo que te estoy diciendo? O sea, la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Es decir, tienes una misión que Dios te encargó para hacer. Y una de dos, o estás cumpliendo esa misión o no la estás cumpliendo. O estás siendo sal para esta tierra, luz para este mundo, o tu vida no tiene propósito. Tu vida va sin sentido, simplemente la estás viviendo. Si tú crees que Dios te dio todo para tu beneficio personal y no estás siguiendo el llamado de ser sal o luz de alguna manera, no estás viviendo para tu propósito. Si el reino de Dios va a llegar a tu mundo, va a tener que manifestarse a través de ti. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para poder discernir mi llamado? El número 1 en tu programa dice, debes tomar tu llamado en serio. O sea, tienes que darte cuenta que estás aquí llamado, encargado por Dios para hacer algo. Y si tú no te lo tomas en serio, si sales de aquí y dices, sí, man, sí, seguro, el llamado, ¿no? Y sigues tu vida, pues vas a seguir viviendo como estás viviendo en este momento, ¿verdad? Y muy probablemente vas a estar o batallando con la necesidad o con el aburrimiento, pero no vas a tener sentido en tu vida. Ahora, quiero que entiendan muy clarito lo que dijo ese número 1. Tienes que tomar el llamado en serio, no tomarte a ti en serio. Porque una de las contradicciones más grandes que veo en el cristianismo es la gente que empieza a crecer espiritualmente y empieza a sentir que se está elevando y que la gente a su alrededor le debe pleistesía y tienen que hacerle reverencias y besarles la mano. Lo único importante en el reino de Dios, ¿saben qué es? La gloria de Dios. Lo único. Pero tienes que tomarte el llamado en serio. Tienes que ser consciente de que fuiste llamado a algo por parte de Dios. ¿Ok? Ahora, aparte de tomarte tu llamado en serio, discernir tu llamado va a requerir un enorme desafío de autoconocimiento, de análisis personal.
de ser consciente del hecho de que Dios te dio talentos, tienes cierto potencial, pero aparte tienes limitaciones, porque así como te hizo para ciertas cosas, hay ciertas cosas para las que no te hizo. Entonces, vamos a ver otro versículo del Salmo 139. El versículo 16 dice así: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo ahí? Imagínense a Dios diseñándote, ¿no? Entonces por un lado está tejiendo y por otro lado tiene su libro, ¿no? Entonces dice, se fue escribiendo en el libro lo que iba a hacer yo en cada momento. Entonces Dios está diciendo, a ver, voy a hacer esto y esto, entonces necesito ponerle esto, 3 puntos, y luego va a hacer esto y esto, entonces necesito ponerle esto. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Nada de lo que está en ti es casualidad. Él iba escribiendo lo que ibas a hacer, lo que ibas a necesitar, y al mismo tiempo te estaba entretejiendo. Entonces esto no es una casualidad, que tú tengas lo que tienes. En pocas palabras les voy a decir qué es lo que significa esto. El número 2 en su programa dice, debes aprender a honrar tu materia prima. Tienes que aprender a honrar lo que Dios puso en ti, la materia prima que puso en ti, para poder llevar a cabo su plan a través de ti. Miren, a ver si me entienden con este ejemplo. ¿Alguna vez han comprado uno de esos muebles de madera comprimida que tienen un letrero afuera que a mí me aterra, que dice, requiere ensamblaje? Yo tengo 2 manos izquierdas, entonces las heredé de mi papá. Entonces nos cuesta mucho, ya me va a aventar un zapato. No, nos cuesta, somos medio regulares para el trabajo manual, ¿no? Entonces, la primera vez compramos uno de esos, y yo dije, yo lo armo, ¿no? Y entonces, según yo, seguí las instrucciones, y cuando terminé de armarlo, me sobraron piezas, ¿no? Entonces dije, ¿para qué serán estas piezas? Mi esperanza era que el fabricante hubiera puesto piezas extra, piezas de repuesto, ¿no? Dije, seguro puso de más por si las dudas, ¿no? Pero cuando me fui a ver otra vez el manual, ¿no? El asunto que te dice cómo armarlo, empecé a buscar y me di cuenta que había dejado cosas sin atornillar, ¿no? O sea, había algo que iba a fallar si no lo volvía yo a hacer. La última vez que compré uno de esos, terminé y me sobraron piezas otra vez. Esto fue hace como 2 meses, ¿no? Y cuando empecé a ver las piezas y regresé, me di cuenta que ahora el fabricante sí había puesto piezas de repuesto, pero no eran todas las que me habían sobrado, ¿no? Entonces eso todavía lo hizo más complejo, porque tuve que tratar de adivinar o de buscar cuáles sobraban realmente porque eran de repuesto y cuáles se necesitaban buscar en dónde iban. Bueno, quiero que entiendas una cosa. Dios no trabaja así. Él no pone piezas de repuesto. Nada de lo que hay en ti sobra. Entonces, si tú identificas qué puso en ti y qué no puso en ti, te va a ayudar un montón a identificar para qué te hizo, para descubrir tu llamado. Y miren, esta es la parte difícil, porque a la gente nos da gusto reconocer que tenemos potencial, nos encanta ver nuestros talentos, pero ¿sabes qué nos cuesta mucho trabajo? Descubrir nuestras limitaciones, las cosas que no podemos hacer. Esa parte nos duele, no la queremos ver, pero tenemos que ser honestos en cuanto a nuestra materia prima, porque tu materia prima te va a ayudar a identificar para qué te hizo Dios. Si ustedes leen acerca de cómo trabajan artesanos, artistas, los buenos, ¿no? Te vas a dar cuenta cómo uno de sus trabajos principales es estudiar su materia prima para honrarla. Por ejemplo, lean acerca de lo que es la escultura. Si ustedes leen lo que los escultores dicen que es la escultura, si un escultor se pasa mucho tiempo estudiando el bloque de mármol antes del primer cincelazo, primero lo estudia. Es más, ¿saben cómo definen ellos esculpir? Dicen, es más que imponerle una imagen al bloque, es liberar lo que ya está ahí. Yo no lo entiendo, no soy un buen escultor, pero ellos estudian, entonces empiezan a liberar la imagen que el bloque de mármol les dice que está ahí. Lean acerca de la alfarería, la gente que hace piezas de barro, y exactamente lo mismo dicen ellos. Ellos amasan el barro y luego en un torno empiezan a darle forma. Y entonces la flexibilidad del barro responde ante la presión de sus dedos, y dicen ellos que les empieza a decir en qué se puede convertir lo que están haciendo. Pero el barro les habla de alguna manera, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo puede mi materia prima ayudarme a entender en qué me puedo convertir?
Vamos a leer uno de los pasajes más prácticos de la Biblia. Fíjense, Salmo 37, versículos 1 a 4. El problema es que la gente no lo identifica como práctico, pero fíjense cómo va. Dice: no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Fíjense lo que está diciendo este pasaje. Nos está dando la clave de por qué tanta gente vive amargado en su vida. Fíjense, nos dice, hay gente que voltea a ver otras personas que ni están tratando de glorificar a Dios, ni les interesa cuál es su llamado, no les importa servir a otras personas, simplemente están tratando de enriquecerse, beneficiarse a sí mismos, y así están viviendo la vida. Dice, y tú los ves, y porque ellos se están enriqueciendo, te empiezas a irritar y dices, ¿yo para qué me estoy preocupando tanto por el plan de Dios y por la voluntad de Dios en mi vida? Mira cómo se está forrando de dinero, y yo aquí nada más viéndolo. Entonces este pasaje dice, esa gente se está forrando de dinero, pero eres consciente de que eso es temporal, de que se va a marchitar como la hierba. O sea, todos los beneficios que está obteniendo son para esta tierra, pero en el momento que se muera se va a marchitar, y todo lo que acaparó aquí se va a quedar aquí. Dice, en su lugar, o sea, en lugar de estar haciendo eso, lo que tienes que hacer es confía en Dios, confía en Él, sigue haciendo lo que sabes que es correcto, sigue siendo fiel a Él, recordando que todo es para su gloria. Y dice, busca tu gozo en Él. Dice, deleítate en el Señor. ¿Y qué te va a conceder? ¿Se fijaron qué dice que te va a conceder? Los deseos de tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate, significa que en algún momento, antes de diseñarte, o sea, antes de que tú nacieras, escribió en tu corazón las cosas que más te iban a motivar a ti para hacer. Los verdaderos deseos de tu corazón. La razón por la que no los escuchas, por la que no los ves, es porque estás muy preocupado viendo el dinero que hacen otros que son impíos, que no siguen a Dios. Dice, pero si te fijaras en tu corazón, encontrarías lo que yo puse ahí, que a ti más te va a gustar hacer. Ese es tu llamado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice el número 3, tienes que aprender a escuchar a tu corazón. Entonces, escucha a tu corazón, ¿qué dice? ¿Qué cosas verdaderamente le llaman? ¿Qué cosas cuando las escuchas de repente? A veces oyes a gente hablar aquí, o lees un libro, o ves una película, o ves un documental, o ves un programa de la televisión, y ves cosas que la gente está haciendo para servir a otras personas, y tu corazón salta de emoción. Hay un escritor que se llama Frederick Buechner, que lo describe de una manera muy interesante. Dice, tu llamado es el lugar en donde se cruzan dos cosas. Dice, tu satisfacción más profunda con la necesidad del mundo. ¿Oyeron eso? O sea, el lugar en donde lo que más te satisface hacer se junta con la necesidad del mundo, ese es tu llamado. Es muy fácil identificar la necesidad del mundo, está en todos lados, nada más voltea a tu alrededor, hay necesidad por todos lados. Lo que nos cuesta un poco más de trabajo es identificar en dónde yace tu satisfacción más profunda. ¿Qué trabajo verdaderamente te produce alegría? ¿Por qué cosas sientes pasión, anhelo? Miren, hay una energía que tiene el ser humano que está asociada con su talento. ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, las cosas para las que tú tienes mucho talento, cuando las vas a hacer, te llenas de energía. O sea, cuando realmente algo te apasiona hacerlo, no necesitas que alguien te anime a hacerlo, no te puedes contener de hacerlo, ¿no? Hay una imagen de eso muy bonita en el Salmo 19, versículos 4 y 5. Y se está hablando del sol, ¿ok? Pero fíjense lo que dice, Dios preparó un hogar para el sol en los cielos, y irrumpe como un novio radiante luego de su boda. ¿Se dan cuenta de qué está hablando? O sea, irrumpe con la ansiedad y el ánimo que tiene un novio que entra a la cámara nupcial después de su boda. ¿Entienden de qué está hablando? Si no, ahí luego les platica alguien, ¿ok? Pero entra no se puede contener, ¿no? Está ansioso, ¿no? Y fíjense cómo lo describe después, dice, se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. ¿Oyeron eso? ¿Se fijaron que no dice un gran atleta ansioso por ganar la carrera? ¿Qué dice? Correr la carrera. ¿Qué nos está enseñando? Dice, una persona con un llamado es como un atleta que no se puede contener, está ansioso por entrar a la cancha, entrar a la pista, empezar a hacer el deporte, no porque va a ganar un premio, porque va a ganar un diploma, porque le van a dar de aplausos, no, porque quiere competir, porque le encanta el deporte.
Entonces, el llamado puede tener que ver con deportes para la gloria de Dios de alguna manera, si tú no te puedes contener en eso. Quiero que entiendan que cuando hablamos de llamado, la gente siempre piensa, ¿en qué área de la iglesia quiere que sirva hoy? No necesariamente tiene que ver con la iglesia. A lo mejor eres un profesor, ¿no?, que está a punto de entrar a un salón de clase en donde hay un grupo de alumnos nuevo que ni siquiera lo conocen, ¿no?, y ya sabe que tienen la mente cerrada, ¿no?, que están de alguna manera amoldados al mundo, pero está ansioso por abrir las puertas del conocimiento. A lo mejor es un líder que está a punto de empezar a dirigir una nueva organización en donde sabe que va a encontrar personas que de alguna manera tienen fortalezas, pero tienen también debilidades morales, hay política entre ellos, pero no se puede contener, está ansioso por liberar el potencial de esa gente para dirigir a la empresa en una dirección. A lo mejor es un jardinero que llega a una casa donde lo contratan y el jardín de atrás es la selva, ¿no? Y está ansioso por crear belleza, ¿no? Pero no crean que todo tiene que ver con cosas románticas. A lo mejor es un contador que lo contrata en una empresa y llega y tienen un cuarto lleno de papeles y registros todos desordenados y está ansioso por crear orden, por poner orden en ese lugar. A lo mejor eres una enfermera que va de camino al hospital y sabe que ahí hay dolor y que hay gente sufriendo, pero sabe que va a encontrar a alguien que necesita ser confortado, que necesita ser sanado, y no se puede contener de llegar ahí con todo y el sufrimiento y el reto que significa, porque le encanta hacer lo que hace. Entonces dense cuenta que esto no significa necesariamente que cuando oyes el llamado te llena de gozo. A lo mejor es simplemente la firme decisión de obedecer, porque sabes que Dios te equipó para ese llamado, que el llamado está viniendo de Él y que al final vas a tener gozo porque fue Dios quien te llamó. ¿Ustedes creen que cuando Jesucristo, Dios le dijo a la cruz, dijo, yes? ¿Eso dijo? ¿O dijo, Señor, si hubiera otra manera, cualquier otra forma que no fuera esta, preferiría no hacer esto, pero que sea tu voluntad y no la mía? Y en Hebreos nos dice que lo hizo por el gozo que le esperaba, porque él sabía que cuando el llamado viene de Dios, lo que produce al final, aunque el camino sea de sufrimiento, es gozo. Entonces necesitamos escuchar a nuestro corazón, ¿no? ¿Qué te atrae? ¿Qué hace que brinque? Y miren, yo sé que muchas veces esto nos cuesta trabajo identificarlo a nosotros por nosotros mismos, y por eso hay más cosas que tenemos que hacer. Hay un libro excelente que se llama Que hable tu vida, que escribió Parker Palmer. Parker Palmer cuenta la historia de cómo Parker Palmer era un educador, ¿okay? Era una persona que se movía en los círculos de educación y le ofrecen la presidencia de una universidad muy prestigiosa. Y entonces él junta a un grupo de personas en la denominación a la que él pertenece. Hacen una cosa que es súper sana, que se llama el comité de claridad, ¿no? Un comité de claridad es cuando la gente junta a un grupo de personas para que le hagan preguntas para tratar de clarificar si la decisión que está a punto de tomar es parte de su llamado o no. Entonces, cuando van a tomar decisiones importantes, llaman a un comité de claridad. Él en su libro confiesa que no llamó al comité de claridad para que le ayudaran a clarificar su llamado. Les llamó para presumirles del trabajo que le habían ofrecido. ¿Okay? Él ya había decidido tomarlo, nada más quería jactarse enfrente de todos. Entonces los sienta a todos y le empiezan a hacer preguntas. Y las primeras preguntas son muy fáciles. ¿Cuál es la misión de la universidad? ¿Y cuál es la visión de la universidad? ¿Y cómo va a entrar esto en los planes que tienes de aquí y acá? Pero de pronto una persona le dice, ¿qué es lo que más te va a gustar de tener ese puesto? ¿Qué es lo que más te va a gustar de eso? Y entonces no se le ocurre nada y empieza a dar una lista de todas las cosas que no le van a gustar. Pues no me va a gustar que hay mucha política, no me va a gustar que voy a trabajar más horas, voy a ver menos a mi mujer. Le dice, no te preguntamos qué es lo que no te va a gustar. ¿Qué es lo que más te va a gustar de tener la presidencia? Y dice que dijo, ahí voy, ya casi llego, ¿no? Y siguió inventando cosas negativas porque no se le ocurría cuál era lo que más le gustaba. Dice, cuando se me ocurrió la primera, en cuanto la dije, me di cuenta de lo que estaba diciendo. Dice, pues lo que más me va a gustar es ver mi foto en el periódico diciendo presidente de la universidad. Y todas las personas que estaban en el comité se quedaron serios. Él pensaba que se iban a reír, pero era gente preocupada por su bienestar espiritual principalmente, y se quedan todos viéndolo. Y el mismo que le preguntó esa pregunta le dice, ¿y no crees que hay una manera más fácil de que salga tu foto en el periódico? Y entonces ya todos se rieron
pero él entendió que estaba a punto de cometer un error que ya había cometido antes. Y entonces se acordó como cuando él tomó un puesto anteriormente, que era nada más por la foto, por el aplauso, por el dinero, por el reconocimiento, por X cosas, pero no tenía que ver con su llamado. Había terminado cansado, desanimado, se le quitó totalmente el gozo, o sea, la realidad se convirtió en su enemiga, se le fue toda la energía. Y entonces él, les voy a decir lo que dice en su libro, tú no puedes elegir tu llamado, tienes que dejar que tu vida hable. Analiza tu vida. Acuérdate de las actividades que desde niño te encantaba hacer, ¿no? Y las actividades que por ningún motivo, ¿verdad?, te gustaba hacer, que las hacías nada más porque no había otro remedio y que ni siquiera eras bueno para ellas. Pero tienes que aprender a distinguir entre las cosas que deseas hacer porque te encanta hacerlas y las que haces porque hay una remuneración. ¿Saben cuál fue una de las enseñanzas que más grabadas se me ha quedado de Mark Shook, nuestro pastor de Houston? Cuando me dejó encargado de esta iglesia me dijo, Marco, si algún día encuentras cualquier otra actividad que te guste más que esto, deja la iglesia. Este es un trabajo que solamente puedes hacer si predicar la palabra de Dios es lo que más amas hacer, y si no, no estás cortado para esto. Nunca se me ha olvidado eso, ¿eh? O sea, el día en que yo encuentre algo que diga, no, este es mi llamado, entiendo que estoy encontrando un llamado de Dios. Gracias a Dios hasta el momento nada, ¿no? Pero bueno. La realidad de esto es que cuando no honras tu materia prima, la realidad verdaderamente se vuelve tu enemiga. Pero nos cuesta trabajo muchas veces identificarlos solos, porque nos engañamos a nosotros mismos. Y por eso Proverbios 11:14 dice, el éxito depende de los muchos consejeros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Fíjense, les voy a decir cuál es el número 4 en su programa. Debes ensamblar tu propio comité de claridad. Necesitas asegurarte de que haya gente en tu vida que te ayude a clarificar. Y acuérdense, ¿qué hace el comité de claridad? Hace preguntas. El comité de claridad no te dice qué hacer, no te aconseja qué hacer. Nadie más puede saber cuál es tu llamado, porque está en tu corazón escrito. Entonces, si vas con dime qué hacer, vas a vivir para la agenda de los demás. Te ayudan haciéndote preguntas, escuchando con atención y orando para que Dios te abra los ojos. Pero necesitas hacer todas estas cosas y eso te va a ayudar increíblemente a discernir tu llamado. Pero miren, hay una cosa más que quiero que quede muy clarita, porque mucha gente que está siguiendo su llamado deja de seguirlo porque hay algo que se nos olvida. Esta semana Karina me mostró en su computadora el video de una persona que de veras no saben cómo nos impactó a los dos. Esta es una señora que decidió abrir una escuela hace ya algunos años en Brooklyn, en Nueva York, para estudiantes de muy bajos recursos, de gente que no iba a llegar a ningún lado de otra manera. Y su objetivo cuando abrió la escuela era abrirle los ojos a la posibilidad que tienen de triunfar en esta vida, de salir adelante, de escoger una carrera, aunque no tuvieran un pasado que prometiera, ¿no? Y empezó a hacerlo. Y lo estuvo haciendo durante mucho tiempo, ¿verdad? Ella de hecho cada año hace una colecta y junta como $30,000 y manda a sus alumnos a Harvard para que conozcan Harvard y vean lo que es una posibilidad, y que Harvard los conozca a ellos y les dé una oportunidad, y llevaba un cierto éxito relativo. Pero la verdad es que es muy complicado, están en un lugar muy difícil, ¿verdad? Los alumnos que entran con una mentalidad perdedora total. Y entonces cuenta ella misma que llegó un momento en que dijo, esto no va a funcionar. Llegó un viernes a su casa llorando con su mamá, es una señora adulta, pero estaba con su mamá, empezó a llorar y le dijo, ya no puedo más, voy a cerrar la escuela, voy a tirar la toalla, no estoy haciendo ninguna diferencia en la vida de nadie y ya no puedo más. Entonces la mamá la trató de calmar, le dijo, mira, vamos a orar. No quiero orar, el domingo oramos cuando llegue a la iglesia, ahorita nada de oración, estoy enojada, déjame estar enojada, ¿no? Entonces la dejó tranquila, el domingo fueron a la iglesia y se pusieron a orar. Y el lunes sucede un milagro, fíjense. Otra persona, un muchacho en Nueva York, unos meses antes había perdido su trabajo y decidió hacer un proyecto tomándole fotos a 10,000 personas en la calle y haciéndoles un par de preguntas y poniendo las fotos con las respuestas en un blog que se iba a llamar Gente de Nueva York. Y entonces empezó a tomarle fotos a gente en la calle, ¿no? Al que pasaba, a ver, usted voltea, y todo, ¿no? Y les preguntaba cosas, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que ha enfrentado en su vida? ¿O cuál ha sido la alegría más grande? Cosas así, ¿no?
y entonces llega con un muchacho de 14 años, le toma una foto y le dice: ¿quién es la persona que más influencia ha tenido en tu vida? Y él, sin pensarlo, le dice: la directora de mi escuela. Dice: ¿por qué? Dice: porque yo vengo de un pueblito en la frontera, de donde nadie espera nada de ti, iba con una mentalidad perdedora espantosa, entré a la escuela, me metí en problemas 20 veces terminé en su oficina, yo esperaba que me regañara, que me suspendiera, que le llamara a mis papás. Dice: pero lo que hacía cada vez era hacerme notar el potencial que tengo, la posibilidad de éxito que tengo, y cómo actuar de esa manera. Lo que estaba haciendo era cerrarme puertas. Me decía: cada vez que un alumno deja la escuela, está construyendo una nueva celda en la prisión, porque es a lo que van a llegar. Tú tienes potencial. Y lo hizo hasta que creí en mí. Dice: gracias a ella hoy creo que tengo un futuro, y le doy gracias, y todos mis compañeros y yo la vemos a ella como la mentora que nos va a ayudar a salir de este agujero. Entonces este individuo se impresionó tanto que lo puso en internet y se volvió viral. Y entonces, cuando todo el mundo empezó a ver lo que esta mujer hacía, empezaron a donar. Juntaron en 2 patadas $1,200,000. Y entonces ella, cuando vio el blog, empezó a darse cuenta, dijo: sí, estoy haciendo una diferencia. Pero ¿saben qué se le olvidó? Este último punto en su programa. El llamado siempre implica mucho trabajo y mucho sacrificio. Esta mujer estuvo a un día de cerrar la escuela, de tirar la toalla, sin darse cuenta que estaba transformando la vida de montones de chicos. Ahora, ese video lo vio una persona en el internet, la invitaron a un programa en Estados Unidos. La tienda Target, una tienda enorme en Estados Unidos, decidió tomar esa escuela como su proyecto. Equiparon totalmente la escuela, totalmente gratis. Le han llegado millones de dólares en donativos, y ahora todos sus alumnos van a poder ir a conocer Harvard. Tiene material suficiente para ir para adelante, pero estuvo a punto de tirar la toalla porque se le olvidó que nuestros llamados no son fáciles. La gente piensa que va a ser coser y cantar, pero no es así tu llamado. Esa es la diferencia entre una carrera y una vocación. Ya la gente no habla de vocación, la gente solo piensa en su carrera. ¿Y cuál va a ser tu carrera? Tu carrera es algo que piensas en ella para tener éxito, para ganar dinero, para ir ascendiendo. Tu vocación no es así. Tu vocación promete sufrimiento, trabajo y sobre todo sacrificio, porque va a haber cosas que vas a tener que dejar de hacer para hacer cosas que son para beneficio de otros. Pero la Biblia nos dice que es lo que produce la plenitud verdadera en el ser humano. Esta mujer estuvo a punto de tirar la toalla, pero ¿saben cuál es la verdadera tragedia? No la gente que está a punto de tirar la toalla, sino la que nunca la ha levantado. Tú tienes un llamado, no estás aquí por casualidad. No eres una pieza de repuesto, estás aquí en una misión que te encargó Dios. Entonces la pregunta es: ¿cuándo te vas a sentar el tiempo suficiente para escucharla? ¿Y cuándo vas a empezar a seguirla? Porque si el reino de Dios va a manifestarse en tu mundo, tiene que ser a través de ti. ¿Cuánto te vas a esperar? Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias porque tenemos un llamado, porque sabemos que no estamos aquí por casualidad, porque sabemos todo lo que nos dice tu palabra. Pero Padre, honestamente, mi oración esta mañana es para que zarandees el corazón de todas las personas que están sentadas en esta sala, que todo lo que hacen es eso, estar sentadas. Para todos los que estamos tan preocupados por nosotros mismos, que no volteamos a ver el dolor de los demás, y entonces nuestra satisfacción más profunda nunca se encuentra con la necesidad del mundo. Para todos aquellos que ni siquiera han sido constantes en tratar de escuchar tu voz, Señor, identificar tu llamado. Y te pido por aquellos que ni siquiera eran conscientes de que existía ese llamado. Señor, te pido un milagro el día de hoy. Te pido que tu Santo Espíritu traspase todas las barreras de nuestros corazones, deposite la semilla de tu palabra en cada uno de nosotros, que empiece a dar fruto, Señor, de manera que empecemos a tomarnos un momento de paz todos los días, simplemente para tratar de escucharte. Te pido que nos hables,
Te pido que prendas la luz adentro de nosotros, Señor, y que nos dirijas y que no nos dejes tirar la toalla nunca, Señor. Que sabiendo que estamos viviendo para ti, sepamos que todo al final vale la pena porque es para tu gloria. Gracias, Señor. Gracias por esta familia que nos has dado. Te pedimos que nos dirijas en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.